Pero bueno, la rueda de prensa no era a las 5. No, porque se me dio por... ¡Ay, ay, ay! Ahora no hay reportaje, no hay una mierda. ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! Nos pagan por ¿Algo? cosas montadas. ¡Está ahí! Lo que sea, lo que sea. Eso, oye, ¡Está ahí! Síguelo, síguelo. ¿Qué? ese de ahí no era aquel de los cromos. Aquel que salía... Sí, tío, vamos a por él, vamos. Pues a entrevistar. Vamos. Corre, 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 joder. Que aquí se porta. Me cago en la puta. Espera, un momento, de verdad. Es un momento. No te asustes. Huele, ¿conoces? Tú eres el muñeco de Toy, ¿no? Estoy borracho, estoy colocado. ¡Hey, DJ! ¡No estoy! Bueno, hablaros un poco, Toy, de cómo comenzaste, ¿no? Cómo empezó tu salto a la fama y cómo funcionaba tu negocio tan lucrativo. Estoy contento de que me hagas esa pregunta. Mira cómo pega. Mira cómo mola. Para hacer una campaña. Mira cómo pega. Mira cómo mola. Me llamaron los del bollicao. El rollo que te cuento como siempre está de moda. Vamos a ver, Toy, ¿qué opinión te merecen mascotas como Kobe, Curro, el osito Misa, Naranjito? Me agarro y no me caigo. Háblanos un poco de qué te parece hoy en día la bollería industrial y los regalos que ofrecen a los niños. Estoy un poco hambriento y me he comprado un bollicao, ¿sabes? Pero los bollicaos de ahora son una mierda. Espera que te lo enseño. Mira. ¿Esto qué mierda es, tío? Esto antes molaba. ¿Pero qué coño es esto, tío? La calidad es una mierda, es una porquería. Confirmamos que no lleva cromo ahora mismo la bollería industrial que se está vendiendo en España. Hostia, no lleva cromo, tienes razón. Tío, qué mal. Estoy muy enfadado con la peña esta, ¿eh? El bollicao no valía nada, pero el cromo molaba, ¿sabes? ¿Qué pasa? Son las tortugas ninja, esto es lo que se lleva ahora. Cromo de las tortugas ninja, pero si esto también está pasado. ¿Qué aberración es esta? Tortugas con espada. Que nadie piensa en los niños. En fin, muy mal. Sí, mejor si os podéis pirar ya, ¿sabes? Porque me estoy cagando desde hace una hora. ¡Hey, estoy borracho! ¡Estoy colocado! ¡Hey, DJ! ¡No estoy! Otro ídolo de la juventud de los 80 que termina durmiendo en váteres públicos. Un juguete roto. Un montón de sueños que ahora duermen sobre el suelo de esta triste estación en la que hoy nos encontramos. Una verdadera pena. Toy, que tanto hizo reír a los niños, no reirá nunca más.